Se nos pide que evaluemos la siguiente integral en la región R. Tenemos el doble integral sobre la región R de 2x diferencial a, donde la región R se da usando coordenadas polares, donde R es mayor o igual a 3 y menor o igual a 6. Y el ángulo θ es mayor o igual a 3 4π e inferior o igual a 3 2π. Debido a que la región R se da usando coordenadas polares, será mucho más fácil evaluar la integral doble si usamos coordenadas polares. Al convertir a polar coordenadas, recuerde, el diferencial a es igual a r de θ y la función 2x debe escribirse como función de r y θ. Así que sigamos adelante y preparemos esto. X es igual a r coseno θ y, por lo tanto, 2x es 2r coseno θ. Y luego el diferencial a, de nuevo, es igual a r de θ. Los límites de la integración para r son de 3 a 6. Los límites de integración para θ son de 3 4π a 3 2π. Sigamos adelante y reescribamos esto. R por r es igual a r al cuadrado. Y por lo tanto, la función integrando es 2r coseno θ cuadrado. Y ahora evaluemos esto en la siguiente diapositiva. Primero nos integramos con respecto a r, tratando a θ como una constante, lo que nos da 2 veces r al cubo dividido por 3 veces el coseno θ, que es 2 3r coseno θ cúbico. Cosine theta. Ahora tenemos que encontrar grandes f de 6 menos f grande de 3, y realizamos la sustitución para r, no θ, ya que acabamos de integrar con respecto a r. Big f de 6 es igual a 2 3 veces el cubo de 6 coseno θ. Menos f grande de 3, que es igual a 2 3 veces el cubo de 3 coseno θ. Y 2 3 veces el cubo de 6 menos 2 3 veces el cubo de 3 es igual a 126, lo que nos da una diferencia de 126 coseno θ. La integral de 126 coseno θ con respecto a θ es igual a 126 sin θ. Ahora encontramos una f grande de 3 2π menos una f grande de 3 4π, lo que nos da 126 veces la diferencia de seno 3 2π. Y seno de 3 4π, que es igual a 126 multiplicado por el seno de 3 2π es negativo 1 menos el seno de 3 4π, que es la raíz cuadrada 2 dividida por 2. Si lo necesitamos, podemos revisar el círculo de la unidad. El seno de 3 2π es el coordenada y de un negativo, y el seno de 3 4π es igual a la coordenada y de la raíz cuadrada 2 dividida por 2. Así que este sería el valor exacto, o si convertimos a un decimal redondeado a 4 decimales, tenemos aproximadamente 215.0955 negativos. Espero que te haya resultado útil.